comunicaciones efectivas y claras. Está con nosotros Pedro García de Seminarios Insight. Hola Pedro, ¿cómo estás? Estoy bastante bien, gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno. A ver, mira, pasa que de pronto las mamás nos dicen, yo le digo ciertas cosas a mi hijo, le doy instrucciones, le digo qué cosa tienes que hacer y mi hijo no me hace caso, no me entiende, no sabe, realmente no sé cómo comunicarme con él. ¿Qué puede estar pasando ahí? Varias cosas, digamos, del enfoque que nosotros tenemos en Insight, que tiene que ver con mirar un poco para adentro. Muchas veces tendemos nosotros a echarle, digamos, el ojo y la atención a lo que pasa con mi hijo. Y es cierto, es algo que siempre tenemos que mantener en ojo y en foco, pero probablemente también nos toca un poco de repente mirar para adentro, que digamos, de eso se trata Insight en todo caso, mirar para adentro para ver cómo estamos emitiendo nosotros esa comunicación. Claro. Y normalmente lo que le pasa a los chicos cuando reciben comunicaciones es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando la comunicación no nos gusta, no la escuchamos. Y de hecho, cuando no la escuchamos, hacemos lo que sea que hacemos, que es distinto a lo que nosotros escuchamos. Y no necesariamente de manera consciente, ¿no? No, de hecho... Es importante aclararlo porque a veces los padres lo toman como personal. Lo hace a propósito, ¿no? Pero quizás sí, no es a propósito, simplemente no es inconsciente. Puede no ser a propósito, pero también puede ser a propósito. O sea, los chicos son altamente rebeldes en ese lugar, porque lo que quiere hacer, de hecho, es confrontar los límites que tiene papá con nosotros, entonces, ellos, los hijos con nosotros. Claro. Y sí, puede ser perfectamente consciente en algunas edades en particular, pero también puede ser perfectamente inconsciente. Es como no me gusta la información, la bloqueo, no la escucho, hago lo que yo quiero, hago lo que yo creo que debería hacer. Claro. Y ahí es donde viene un poco el conflicto. Ahora, en términos de comunicación, lo que nosotros queremos hacer es transmitir o intercambiar información. Eso es súper importante recordar como papás, porque muchas veces como papás la información tiende a ir en una sola dirección. Yo le digo a mi hijo cómo debería hacer las cosas y muchas veces no tengo oportunidad de recibir feedback o retroalimentación de eso. ¿Qué piensa él de lo que yo le dije? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Sino que no cuestionamos ese lugar, simplemente asumimos que ellos deberían hacer porque yo soy papá y porque yo sé. Ahora, cuando eso ocurre, hay una cosa que a mí me parece súper importante observar, y es que si nosotros hablamos de un niño de 4 o 5 años más o menos, ese niño mide aproximadamente 1 metro quizás, y nosotros medimos 1,70 m, 1,80 m. Siempre que habla con nosotros nos mira para arriba así, y es una persona, o sea, es imponente en ese lugar. Es como que yo, que mido como 1,80 m, me pare enfrente a una persona que mide 4,5 metros. Claro. Como, wow, yo respetaría a esa persona en principio. Y de repente no solamente la respetaría, sino me inspiraría cierto temor de confrontar y eso. Aún así, cuando esté el vínculo creado de amor, de papá y mamá y todo eso, lo que tiende a ocurrir con los chicos es que empiezan como a traspasar ese límite. Pero la información que recibe la recibe de una fuente imponente. O sea, ellos son como, wow, me cuida, me ama. Cuando quiero caminar a su lado, tengo que levantar la mano. Es una fuente imponente de información. Entonces, eso instala en los chicos un número de creencias y paradigmas que se crean ahí y que se arraigan en los chicos. Por ejemplo, si yo llego del colegio de repente con mi primera prueba de matemáticas, ¿no? Y salí mal, me jalaron por cualquier razón, y papá agarra y me mira mis notas, dice, mi hijo sacó 0, y como yo tiendo a ser amoroso, quiero ser amoroso con mis hijos, le digo, bueno hijo, ¿sabes qué? De repente usted no nació para las matemáticas. Y en ese momento, se instala con los niños una información que después es bien difícil de mover. Entonces es súper importante que como papás cuidemos qué información va en dirección hacia nuestros hijos, por lo menos de nuestra parte somos una fuente imponente de información. Lo segundo que probablemente sería bueno considerar también es que como hablamos de información, esa información puede ser positiva o negativa. Positiva, que quiere decir bien hecho, buen trabajo, estoy orgulloso de ti, o negativa, que podría ser de carácter, digamos. Negativa, que podría ser no hagas esto, esto que hiciste está mal, esto no lo deberías haber hecho. Ahora, hicieron un estudio en Estados Unidos hace un tiempo y, digamos, encontraron que, digamos, una persona, un niño común y corriente, en casa recibe aproximadamente 432 mensajes negativos al día. Negativos en el sentido de no hagas esto, te vas a caer, cosas por el estilo.
y recibe aproximadamente unos 32 a 35 mensajes positivos tipo te amo, buen trabajo. Entonces, ¿qué tal diferencia? Sí, es cierto, es profundamente diferente. Ahora, no lo hacemos nosotros como malos, como no amamos a nosotros, no, sino que de hecho vinimos con esa información previamente. Y ahí es otro punto importante que desde mi punto de vista creo que deberíamos considerar, y es que la fuente de la información puede ser interna o puede ser externa. Externa, que alguien me dice las cosas; interna es como lo que yo me digo a mí mismo. Entonces, papás o mamás normalmente emitimos comunicaciones internas y automáticamente las trasladamos a nuestros hijos pensando que lo que funcionó para nosotros en algún momento es lo mismo que les va a funcionar a ellos. Es la famosa proyección, digamos. Exacto, exacto. Entonces, como yo pienso o yo recibí información de parte de mis papás, tipo esa, no hagas esto, ¿no? Claro. Automáticamente cuando mi hijo se suba a una silla o se salte de un mueble a otro, voy a tender a crear esa misma comunicación hacia ellos. Claro. No lo hagan. Entonces, si lo haces, te caes. Y si lo haces, te vas a caer. ¿No? Es como y es crear también, añadir un elemento de miedo ahí. Y ¿sabes qué? Lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Y ¿sabes qué es lo que, digamos, funciona? En el inmediato funciona, porque el niño necesita la información, el niño, para no caerse, no lo va a hacer. Ahora, cuando sea más grande, probablemente esa información tienda a no funcionar tampoco con él. Ahora, ¿cómo hacerlo distinto? Que podría ser una buena pregunta. De como nosotros en Insight lo vemos es, como siempre proponemos a las personas, es que trabaja contigo. Trabaja contigo en la información que tú te dices a ti mismo cuando haces las cosas mal. Porque esa misma información va a ir directamente proyectada hacia nuestros hijos. Si yo cuando boto un vaso me digo, no, qué tonto, otra vez, no tengo manos de mantequilla, qué sé yo, eso probablemente sea lo mismo que yo tenga detrás mío cuando me comunique con nuestros hijos. Entonces, limpiar un poco esa información, estar presentes con qué información fluye dentro de nosotros internamente, para que cuando salga hacia afuera hacia nuestros hijos, considerando que, como somos una fuente imponente de información, esa información puede crear un impacto profundo, considerar que quizás hay una mejor forma de hacerlo. Ahora, justamente yendo a esta idea del insight que tenemos que hacer todos los padres constantemente, es un trabajo arduo pero importante, también hay que hacer un poco de insight o estar en contacto con las emociones que tenemos, porque digamos, si estamos muy cargados, por ejemplo, estamos con rabia de otros índoles que vienen de otros lugares, probablemente también pasa que las descargamos en casa, o con los chicos tenemos poca paciencia. Eso también puede perjudicar en la comunicación. Definitivamente, porque la información fluye de nuestra cabeza a nuestras emociones, y de ahí vuelve, digamos, con otra decodificación y sale por ese lugar, digamos, y no tiene que ver con nuestros hijos, muchas veces tiene que ver, por eso, como tú decías, bien decías, tiene que ver con nosotros. Ahora, también le pasa a los chicos, o sea, también le pasa que muchas veces papá o mamá queremos. Me acaba de pasar con mi hijo el día de ayer, que también estaba brotado en emociones, yo tratando de hablar como él, mira, deberías hacer la cosa distinto, deberíamos hacerlo distinto, y él no entendía, no entiende porque él no está en este momento en este lugar, él está aquí. Y normalmente cuando estamos en emociones, estamos brotados ahí, lo que probablemente mejor nos toca es ponerle un poquito de amor. Antes de ponerle un poquito de entendimiento, es ponerle amor. Y luego del amor, el entendimiento va a venir mucho más fácil. De repente nuestros hijos necesitan única y exclusivamente que los abracen. O sea, que los abracemos, los contengamos un poco en esa emoción, y una vez calmados, ellos probablemente estén mucho más abiertos a intercambiar información contigo. De hecho, probablemente, o sea, le pasó a muchos papás, porque me pasa a mí con mi hijo, que cuando yo quiero hablar con él y está brotado de emociones, no me entiende, no me escucha. ¿Por qué? Porque no está en ese lugar. Pero luego de que yo calmo, puedo intercambiar información. Le pregunto, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Y no me dice, porque no lo sabe. No sabe, o sea, no es que no me lo quiera decir, pero no quiere compartir, es porque no lo sabe. Entonces, digamos, en términos de hacer insight, en términos de estar siempre presente con nosotros e intercambiar información, va a funcionar mucho crear lo que como adultos aprendemos más conscientemente en talleres y en capacitaciones que recibimos, lo que le llamamos crear un puente de comunicación. Eso es algo que puede apoyar muchísimo con nuestros hijos. ¿Cómo es crear un puente de comunicación? Es bastante simple. Como cualquier ser humano le gusta que le hablen bien, a nosotros nos gusta y vamos a recibir mucho mejor información, va a ser súper importante estar conscientes de que si yo emito una comunicación en amor primero
y después dejo saber cuál es mi punto de vista de cómo deberían ser las cosas, probablemente tengamos un mejor resultado con nuestros hijos. A ver, ¿puedes dar un ejemplo para claro que quede claro? Sí, claro que sí. Por ejemplo, si tenemos a nuestro niño que está queriendo subirse, de nuevo, el ejemplo del sofá que es casi típico, que se quiere saltar de un sofá a otro, en vez de agarrar y automáticamente bloquear esa experiencia y decir, sabes que no lo hagas porque te vas a caer, probablemente calmar un poquito, agarrar y decirle al niño, sabes qué, mi amor, yo sé y entiendo que tú quieres hacer esto, es una experiencia nueva, a mí también me pasó, yo también estaba queriendo hacer eso. ¿Sabes qué? Debes saber que quizás hayan consecuencias después de eso. Desde mi punto de vista, mira la distancia que hay entre el sofá y otro, es probable que no des, es probable que no llegues, es probable que te caigas, y quién sabe, ¿sabes qué, mi amor? Si quieres hacerlo, hazlo, y yo me quedo aquí contigo, si te caes te recojo. Pero está bien, porque estás proponiendo es como primero un acercamiento, una empatía, digamos, con el niño desde su mundo. Es la mejor manera para que él comprenda y después esté abierto para entender lo que tú le quieres decir. Así es, y ¿sabes qué? No bloqueamos esa intención de experiencia de los chicos tampoco. Que es algo súper importante, porque sabes que esto que hacen los chicos, eso lo hicimos nosotros también, y alguien probablemente nos dijo, no lo hagas, te vas a caer, y nosotros, como tú bien decías, nosotros proyectamos eso, y nosotros somos la versión mejorada de nuestros papás, y nuestros hijos van a ser la versión mejorada de nosotros. Entonces va a ser bueno nosotros hacer, o sea, en toda versión mejorada hay cositas que fallan, ¿entiendes? Hay cositas que necesitan ajustarse. Entonces una buena forma de ajustar en términos de comunicaciones claras y efectivas es traer a un mismo nivel a las dos personas que están intercambiando la comunicación. ¿Y cómo es difícil que un niño pueda elevarse a nuestro nivel de adultos y conscientes de hablar? Nosotros que tenemos que bajar ahí. Inclusive cuando tú pensabas, cuando le escribías esa diferencia de tamaños, yo también pensaba que a veces sirve inclusive en términos concretos bajarse, arrodillarse, ponerse en cuclillas y hablarle al mismo nivel. Y hablarle al mismo nivel, digamos, visual. Como que ellos nos vean como de su mismo tamaño. Muchos padres creen que eso va a hacer que el niño pierda autoridad, que el padre pierda autoridad frente al hijo, pero es que no es lo mismo, no tiene nada que ver. No, y siempre siempre nosotros vamos a tener esa necesidad y obligación y responsabilidad de poner ciertos límites. Pero en términos de experiencia con los chicos, en términos específicamente de comunicación, la comunicación es un intercambio de información. Si no, es solamente flujo de información de un lugar en una sola dirección, de papá a hijo, sin retroalimentación y sin entendimiento. No entendimiento por parte del hijo, entendimiento por parte de nosotros de cuál es la experiencia que ellos están necesitando procesar. Que eso es probablemente lo más importante para ellos, porque nosotros ya la tenemos procesada. O sea, si yo quiero saltar de un lugar a otro, obviamente voy a tener un montón de consideraciones. Ellos no, ellos necesitan medirse en ese lugar. Y en términos de comunicación pasa exactamente lo mismo. Ellos necesitan sentir que están en un nivel en el que ellos puedan intercambiar información, que ellos puedan contar y decir. A su autoestima, ayuda a todo, digamos, para que ellos puedan opinar después también, ¿no? Ciertamente que sí. Y permíteme un punto más respecto a este específico punto de comunicación, y es que muchas veces papás no estamos abiertos a escuchar. ¿Por qué? Porque la información que viene de ellos, nosotros creemos, entre comillas, nosotros creemos que la sabemos. No, yo sé lo que me va a decir. Si yo ya pasé por ahí. ¿Y sabes qué? Cambia tanto el mundo. Digamos, los niños de ahora no son los niños de hace 30 años, no son los niños que éramos nosotros, somos mucho más despiertos, con mucho más información fluyendo por muchos lugares, somos digitales de hecho ahora. Los niños se meten con los aparatos con mucha mayor facilidad, entonces no podemos pretender necesariamente saber, sabemos por experiencia, pero no necesariamente cerremos esa opción, y escuchar es súper importante, porque cuando escuchamos es cuando abrimos también para ellos el espacio de compartir información. Es como alguna vez, ahora pienso que de repente ya lo conversé contigo, pero no importa. Es el ciclo de dar y recibir. En comunicación es exactamente lo mismo. El ciclo de dar y recibir se completa también cuando yo emito comunicación o recibo y puedo intercambiarla, dar y recibir. Perfecto, Pedro, en verdad seguimos moviendo. No puedo añadir nada más, está clarísimo. Muchísimas gracias por ayudar a entender esa importancia de la comunicación que es de dos lados, ¿no? Que es bidireccional, que hay que alimentarse de los dos lados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. ¿Qué esperar durante el trabajo de parto?